Cuentan los misterios que Hermes comenzó su última encarnación en la isla de Undal en los tiempos de la Atlántida. En ese tiempo su alma humana, Bodhisattva, respondiendo al llamado de su real ser, trabajó intensamente en la gran obra y educado por su maestro interno, trabajó hasta acercarse a la luz que emana del gran fuego, recibiendo el elixir de la larga vida y rompiendo su vínculo con el ciclo de retornos y recurrencias que los hindustanes llaman la rueda del samsara. Como iniciado, presenció la degeneración y la caída de la Atlántida, y respondiendo al llamado de la gran ley junto al Manu Vaisvasvata, el Noé bíblico, trabajó por el desarrollo de la semilla de la quinta raza raíz que es la gran raza aria. Narran las tablas de Esmeralda que para los últimos días de la Atlántida su maestro interno le ordenó: ve y busca a mis gentes, tómales por las artes que has aprendido, lejos a través de las aguas, hasta que encuentres la tierra de los peludos, bárbaros que viven en cuevas en el desierto. Sigue allá el plan que ya conoces. Y Hermes tomó sus gentes y se adentró en la gran barcaza del maestro. Mis gentes, sus gentes, es referencia a un grupo selecto de devotos del camino de la revolución de la conciencia. Esos son todos los que labran la piedra filosofal, aquellos que trabajan arduamente por la eliminación de sus defectos de tipo psicológico, viviendo en el camino del recto obrar, recto pensar y recto sentir. Este es el mismo camino iniciático de la gnosis. La gnosis nos da la doctrina, los ejercicios y las prácticas necesarias para adentrarnos en el camino de la revolución de la conciencia. La gnosis nos da la ciencia para aprender a autoconocernos y nos enseña a trabajar con la ayuda de fuerzas de tipo superior que nos liberan de las cadenas del sufrimiento, logrando en última instancia la cristalización del alma. Toda enseñanza de tipo universal está codificada en símbolos, y la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto no son la excepción. Por ello, tomamos y expandimos un fragmento de la tabla primera que bien podemos tomarlo como acontecimiento histórico si lo leemos como un pasaje de enseñanza de tipo trascendental.
Hermes Trismegisto puede considerarse la figura central en el esoterismo occidental. Misterioso autor de una serie de textos que dieron a luz a una tradición, el hermetismo, y que fueron incorporados al esoterismo de los tres grandes monoteísmos y de las más diversas escuelas iniciáticas. El origen del tres veces grande Hermes se pierde entre la leyenda y las arenas del tiempo. También existe la posibilidad de que los libros fueran firmados por Hermes, o sea, Thoth, pero siendo Hermes el seudónimo utilizado por un grupo de hombres sabios. De ahí partió el hermetismo alejandrino, que se prolongó por espacio de toda la Edad Media y que dio lugar a la alquimia moderna. Así florecieron en Alejandría documentos atribuidos a este dios. Se trataba de transcripciones de una sabiduría muy antigua que fueron compilados con el nombre de los libros de Hermes. Thoth fue un gran sacerdote, sabio, escribano, filósofo, mago, alquimista y legislador egipcio. Se le ha representado como un ser humano con la cabeza de un ibis. Su alto nivel de conocimiento lo convirtió en la divinidad Thoth, dios de la sabiduría, y tenía autoridad sobre todos los dioses. También fue el inventor de la escritura, de los escribas, de las artes y las ciencias. Como dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras del lenguaje articulado. Era un dios lunar, medidor del tiempo y el que estableció el primer calendario egipcio. En sus manos llevaba los instrumentos de escriba, una pluma de caña en una mano y en la otra una paleta con la tinta que utilizaba para escribir sobre el pergamino. Sobre su cabeza estaba el disco solar con la luna creciente. Entonces, en donde sea que vean a este hombre con hombros anchos y una extraña cabeza de ave, es un jeroglífico representando a este ser particular, Thoth. Está sosteniendo cañas de papiro, que supuestamente fue el primer papel en el mundo, porque él fue la persona que introdujo la escritura en el mundo. La introducción de la escritura fue un evento profundamente importante, probablemente el acto de mayor influencia que haya ocurrido en este planeta en este siglo. Logró más cambios en nuestra evolución y conciencia que cualquier otro hecho individual en nuestra historia conocida. Thoth desempeñó el papel de escribano sagrado, ya que documenta los hechos en la sala de las dos verdades, el del registrador y el juez. En el panteón egipcio asistía al pasaje de las almas en una balanza. Como los griegos tenían contacto con los egipcios, se dieron cuenta de la presencia recurrente de una imagen que simboliza al ave ibis que era común en las proximidades del Nilo, la cual representaba al dios de la sabiduría y los conflictos. Thoth fue asociado con el dios griego más importante del Olimpo, Hermes, y por supuesto con el dios romano Mercurio. Dioses ligados a la inteligencia, la escritura y las artes ocultas, los cuales toman gran parte de sus atributos de la divinidad egipcia. Pero Thoth y Hermes son seres distintos. Entre las leyendas de la antigüedad, de alguna manera comunes a la tradición grecolatina, judía, musulmana y cristiana, encontramos una especie de episodio fundacional del conocimiento que es el registro hecho por Thoth en una o dos piedras, columnas, tablas, pilares o estelas de una transmisión divina, las claves de la sabiduría primigenia.
Estos pilares los podremos ver duplicados en la terraza del monte Hakavits del Centro Holístico Khan, donde tomará lugar este programa. Thoth, como un semi-humano y divino, vivió en Lemuria y en la Atlántida y en el Antiguo Egipto. El segundo, sin embargo, nunca existió como un ser humano encarnado, solo míticamente. Para diferenciarlos, Thoth era el maestro en las tres grandes civilizaciones, además de ser precursor de pilares humanos de los conocimientos, las artes, las ciencias, que le atribuye el título de Trismegisto, es decir, el tres veces grande. El término Trismegisto significa el tres veces grande, ya que posee el don de la triple sabiduría, física, mental y espiritual. En Occidente entonces fue conocido como Hermes Trismegisto, ya que se establece el término hermetismo. Sus conocimientos místicos fueron incrementados por las culturas que les rodeaban, India, Persia y Etiopía. Con el tiempo, este ser está saliendo de un ciclo a otro, siguiendo el desarrollo de la humanidad, la formulación y consolidación de niveles físicamente por encima de una arcana ciencia que eleva el alcance de sumo sacerdote. Thoth es el gran emisario divino asignado a la vigilancia y a la promoción progresiva de la expansión de la conciencia. A Thoth también se le representa sosteniendo en su mano izquierda algo llamado el Ankh, que es el símbolo para la vida eterna. El Ankh es un símbolo extremadamente significativo en este trabajo, así como era uno de los símbolos principales en los tiempos egipcios. ¿Qué fue de Thoth tras la caída de Egipto? Hallábase Egipto en decadencia hacía un buen número de siglos. Muchos documentos del pasado habían sido destruidos porque no eran comprendidos, igual que sucedería durante la Edad Media en Europa, cuando fueron quemados varios testimonios de la antigüedad. Por fortuna, en el caso de Egipto, llegaron un día los griegos y quedaron tan admirados ante lo que vieron y ante lo que admiraron, que se apropiaron de muchas cosas, entre ellas la figura del dios Thoth. Le cambiaron el nombre y lo convirtieron en Hermes Trismegisto. Fue en la ciudad egipcia de Alejandría donde la tradición hermética acabó de constituirse, y no es casual, sino debido a razones históricas, geográficas y simbólicas que fuera en Egipto y no en otro lugar donde esta tradición comenzaría a irradiar su influencia a todo Occidente. Pero la tradición hermética, bajo la forma que adoptó a partir de entonces y tal y como ha llegado hasta nuestros días, es fundamentalmente de origen greco-egipcio, lo que le permite propagarse con rapidez por todos los países donde estaba implantada desde antiguo la cultura griega, o mejor, grecolatina, prácticamente por toda la cuenca mediterránea, el Asia Menor y el Próximo Oriente. De ahí las constantes referencias a Hermes y a la doctrina hermética entre los filósofos, magos y teurgos de los más diversos países y regiones. Esto dio lugar a una comunidad de pensamiento ligada con la cadena áurea inmemorial, que bajo el influjo espiritual, intelectual del mensajero de los dioses, nutrirá y estará presente en todas las corrientes esotéricas y sapienciales forjadas de la identidad cultural de Occidente.
Así florecieron en Alejandría documentos atribuidos a estos días. Se trataba de transcripciones de una sabiduría muy antigua que fueron compilados con el nombre de los libros de Hermes Trismegisto, quien se considera la figura central en el esoterismo occidental. Existiría evidencia del hallazgo de fragmentos de los libros de Hermes en inscripciones antiquísimas, sobre todo en el interior de las criptas secretas de los grandes templos cercanos al delta, no lejos de la Esfinge y de las pirámides. Entre las principales obras atribuidas a Hermes podemos citar Poimandres, Asclepio y la virtud del mundo, así como las conversaciones con su hijo Tat. Como ya sabemos, solo han llegado hasta nosotros algunos textos medievales renacentistas, especialmente las traducciones hechas por Marsilio Ficino, no los originales, y menos aún sus primeras traducciones. Ficino consideraba que Hermes o Mercurius Trismegistus era parte de un linaje de grandes iniciados, hombres tocados por el espíritu divino que incluía a Zoroastro, a Orfeo, a Pitágoras y a Platón, un mismo cauce de conocimiento revelado. Sin embargo, la ausencia total de referencias al cristianismo nos permite deducir que son traducciones fidedignas de textos griegos, ni anteriores al siglo III a.C., ni posteriores al siglo II después de Cristo. En Poimandres, Hermes recibe las enseñanzas de la conciencia superior o inteligencia soberana y divina, y se especifican 12 imperfecciones que el discípulo debe depurar de sí para conseguir la sabiduría: ignorancia, tristeza, intemperancia, concupiscencia, injusticia, avaricia, error, envidia, capciosidad, cólera, temeridad y maldad. Entre las obras cuya autoría los egipcios adjudican a Hermes, la más conocida es la famosa tabla esmeralda, considerada como la llave de la sabiduría y el ocultismo. Existen 3 leyendas que aluden a su hallazgo. La primera indica que Alejandro Magno encontró la tumba de Hermes y copió en una tablilla los signos que halló en la esmeralda original que cubría el cuerpo del filósofo, dejando intacto el lugar y luego borrando toda huella de acceso. La segunda versión, propia de los cabalistas, cuenta que fue encontrada por la esposa de Abraham, Sara, también en la tumba de Hermes. Por último, algunos indican que fue Apolonio de Tiana, uno de los mayores magos de la antigüedad, quien encontró la tabla en una cueva bajo tierra. Este texto, base del pensamiento esotérico, fue traducido del árabe al latín en 1250 y posteriormente del latín al inglés por Sir Isaac Newton. Su importancia expresa la Trinidad que rige la naturaleza entera, la tesis, la antítesis y la síntesis de la filosofía. Por su parte, el Kybalion es un documento que resume los 7 principios del pensamiento hermético. Fue escrito a principios del siglo XX por un grupo de pensadores anónimos autodenominados los 3 iniciados. La teoría más popular indica que el Frank Mason, Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson serían los autores. El documento llama a Hermes el gran sol central del ocultismo y Dios de la sabiduría.
Hermes Trismegisto es el autor del influyente Corpus Hermeticum, una serie de textos sobre la creación del mundo, teología y teurgía, una especie de magia de los antiguos paganos mediante la cual pretendían tener comunicación con sus divinidades y operar prodigios, astrología y misticismo en general. Algunos eminentes filósofos y pensadores del Renacimiento, y todavía un par de siglos después, atribuían un origen antiquísimo a estos textos, que se consideraban originalmente egipcios. Estos libros permanecían guardados en los templos egipcios de Isis y se consideraban libros sagrados iniciáticos de gran poder para aquellos que los siguieran con un corazón puro. Según se dice, estos libros fueron traídos de otros mundos por el propio Hermes, que sin duda alguna debía ser un gran iniciado, aunque se desconoce cuáles eran sus fuentes o método para obtener la sabiduría. El Corpus Hermeticum, ya sea porque recupera distintas tradiciones o porque estas tradiciones tienen una misma raíz, puede leerse como un compendio de la tradición esotérica de la antigüedad, y se convertiría en la gran fuente de las diversas corrientes esotéricas modernas, desde la alquimia a la teosofía. La tradición reitera que Pitágoras y Platón, al igual que Solón y otros, aprendieron los secretos de su filosofía en los templos egipcios, accediendo a jeroglíficos que reproducían la enseñanza primigenia de Thoth, el escriba de Ra, el inventor de todas las artes y ciencias. La tradición, sin embargo, nos dice que la filosofía y sus verdaderos postulados tienen su origen en Egipto, y quizás incluso es necesario mirar hacia India, o más aún, si creemos lo que dice Platón, a la Atlántida. Intentemos analizar las fuentes antiguas con las que contamos y de las cuales deriva en parte esta leyenda, de que Thoth o Hermes inscribieron unas estelas con los secretos de la doctrina, leyenda para nosotros tal vez, pero algo que fue aceptado por una tradición de las mentes más sabias durante siglos, hasta hace relativamente poco. Una de las principales fuentes de esta historia proviene de un libro llamado de Sotis, libro de Sirio, y atribuido al sacerdote egipcio Manetón, quien fue contemporáneo de los primeros Ptolomeos. Este texto es mencionado por el monje Jorge Cincelo en el siglo XIII. Ahí se lee. Se propone entonces hacer algunos extractos en lo que concierne a las dinastías egipcias de los libros de Manetón. Siendo él un alto sacerdote de los templos paganos egipcios y basando sus respuestas al rey Ptolomeo en los monumentos que existían en el país siriádico, nos dice: estaban inscritos con caracteres de la lengua sagrada y con la escritura de Thoth, el primer Hermes. Después del diluvio fueron traducidos de la lengua sacra a la lengua vulgar, pero aún en caracteres jeroglíficos y almacenados por el hijo de Agatodaimon y el segundo Hermes, padre de Tat, en los templos interiores de Egipto. Sabemos que el país siriádico es probablemente una referencia a Egipto, derivado de Sotis o Seth, ambas referencias posiblemente a Sirio, el astro que fuera tan importante para los egipcios. El diluvio que se menciona parece estar en consonancia con lo que menciona Platón en el Critias y en el Timeo, que un sacerdote egipcio le dijo a Solón que los griegos eran como niños, puesto que ignoraban que el mundo había sido destruido antes y que volvería a ser destruido por el fuego o por el agua. Tenemos aquí la sucesión precisa de nuestros tratados. El pastor de hombres, la mente, el poimiandres, Thoth, Trismegisto y Tat. Esto se refiere a la siempre presente distinción del pupilo
maestro y el maestro de maestros. Es posible que exista un no lugar en el que se mostraron los secretos del universo. Esto nos coloca en un paradigma de conocimiento muy distinto al que predomina actualmente, en el que se cree que progresamos hacia un conocimiento en el futuro que nunca ha sido aprendido por la mente. La tradición antigua, como sugiere Platón con su dictum, aprender es recordar, consideraba que el hombre en su origen, ya sea a través de facultades perceptivas que hoy en día yacen veladas, o por la asistencia de mensajeros divinos, fue depositario de la doctrina universal, lo que en la tabla esmeralda, atribuida también a Hermes Trismegisto, se expresa así. Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Esto, en gran medida, es lo que habría estado celosamente guardado en las estelas de Hermes, un conocimiento que de perderse sería más trágico para las generaciones futuras, que andarían extraviadas en el mundo sin reconocer su conexión con el cosmos y su origen divino. Seguiremos explorando el misterio de las inscripciones de Thoth en relación a las columnas de Hércules y Atlas. Investigaremos también el origen misterioso de la tabla esmeralda. En el antiguo manuscrito masónico Cook de la Biblioteca Británica se lee en los párrafos 281 al 326 que toda la sabiduría antediluviana fue escrita en dos grandes columnas. Después del diluvio de Noé, una de ellas fue descubierta por Pitágoras, la otra por Hermes el filósofo, los cuales se dedicaron a enseñar los textos ahí grabados. Esto se encuentra en perfecta concordancia con lo atestiguado por una leyenda egipcia de la que ya daba cuenta Manetón, según el mismo Cook, vinculada también con Hermes. En la ciudad egipcia de Alejandría se encontraba la biblioteca más grande del mundo, la Biblioteca de Alejandría, destruida varias veces durante guerras, conquistas, saqueos, terremotos, etc. Entre los textos quemados en Alejandría también figuran los de una enigmática civilización, posiblemente el Atlante, que precedió al antiguo Egipto conocido, y otros textos más de igual importancia. Platón mencionó a la Atlántida en sus diálogos Trimeo y Critias. Igualmente, en esta biblioteca se encontraban algunos de los papiros de Thoth, transmisor de las doctrinas universales conocidas como herméticas. Aún así, las enseñanzas herméticas se encuentran en todas las culturas y en todas las religiones. En el libro griego, conocido por el nombre de Hermes Trismegisto, se dice que contiene algunas de sus enseñanzas, aunque no se sabe si están alteradas, puesto que la información original se perdió. Las enseñanzas herméticas de lo que queda ha sido rescatado por tradición oral, transmitidas de generación en generación por papiros, tablas y obras encontradas y atribuidas a Hermes Trismegisto. A través de los siglos, innumerables obras y una gran cantidad de saberes ocultos se le han atribuido. De hecho, el científico Antoine Kurt de Gebelin, en su libro Le Monde Primitif, afirma que la baraja del tarot no es otra cosa que un juego de cartas donde se resume el libro de Thoth. Entre las múltiples obras que se le atribuyen a Thoth encontramos las siguientes: el libro de los muertos, por haberse encontrado ejemplares de él dentro de los sarcófagos de algunos destacados egipcios. El libro de Thoth fue en su origen el libro sagrado de los egipcios. Los temas que con mayor frecuencia estudiaban los sacerdotes egipcios eran los relacionados con el espíritu. El primer texto conocido donde se hace referencia a este manuscrito
es el Papiro de Turis, publicado en París a finales del siglo XVIII. El libro original de Thoth es un texto del Antiguo Egipto que aparece fragmentado en diversos papiros, la mayoría pertenecientes al siglo II del período ptolemaico. Estaba compuesto por símbolos y jeroglíficos y fue hecho en 78 láminas de oro puro y en el que estaba contenida aquella cosa que da conocimiento a los demás. Tras el incendio de la Biblioteca de Alejandría en tiempos de Julio César, solo se recuperaron algunos fragmentos derivados de traducciones griegas realizadas por escribas y encargadas por los faraones Ptolomeo. Estos fragmentos sueltos circularon por África, Europa y Asia bajo el nombre de Corpus Hermeticum, aunque en el cercano Oriente se conocieron como la profecía de Hermes. La sabiduría hermética influyó así en prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Los escritos atribuidos a Hermes contienen una línea esencial bajo la afirmación de un solo inmenso Dios y de una sola religión raíz, científica y filosófica. Aparentemente, entre las obras herméticas perdidas se hallaba el libro de los alientos o de las respiraciones, cuyas lecciones se recogieron en la India y fueron divulgadas a través del Hatha Yoga y en su más trascendental efectividad a través del Raja Yoga o Yoga real. Quizás el libro o las enseñanzas más conocidas de Hermes, Thoth, sea la Tabla Esmeralda, un gran texto alquímico que reconoce a todos aquellos amantes del simbolismo. Dice la leyenda que Hermes Trismegistos, autor de este misterioso texto, lo habría inscrito sobre la esmeralda caída de la frente de Lucifer el día de la derrota del ángel rebelde. Ese sería el motivo de que se diera al documento el nombre de Tabla de Esmeralda. Dicen los autores versados sobre ella que la tabla esmeralda contiene toda la magia del mundo y el universo, condensadas en una sola página. Las tradiciones de los hebreos, los cabalistas y los masones hacen referencia a que esta tabla fue encontrada por Sarai, la esposa de Abraham, en el cuerpo muerto de Hermes. En Oriente, la misma alegoría habla de Sarai Swati, esposa de Brahma, o sea, la diosa de la ciencia y la sabiduría secreta, quien, encontrando también mucho de la antigua sabiduría latente en el cuerpo muerto de la humanidad, hizo revivir dicha sabiduría, y ambas alegorías, que realmente son una, nos llevan al renacer de las ciencias ocultas, por tanto tiempo olvidadas y desatendidas en todo el mundo. Lo cierto es que esta tabla esmeralda consta simplemente de 10 frases. En cuanto a su texto original, se desconoce por completo su ubicación, suponiendo que aún exista. Concordarán que hay demasiada evidencia acreditada a un mismo ser para que éste resulte una mera leyenda, pero permitan que el libre albedrío dicte lo que usted está preparado a aceptar. A través de los años siempre sentí una gran curiosidad y atracción por la figura de Thoth. Me topaba con él, sus enseñanzas, libros y un sinfín de otras cualidades, hasta que por fin un singular evento lo conectó todo. Ya no pude dudar de su influencia en mi vida. Como Dios de la sabiduría, inventor de la escritura, patrón de los escribas de las artes y las ciencias, sus enseñanzas nos expanden en conocimiento y conciencia. En el video que aquí presento ha sido mi intención, más que documentar si este ser existió o no, destacar los misterios y revelaciones que he hecho propios con el pasar de los años. Muchas son las huellas que resumen sus enseñanzas. Les invito a leer algunos de los textos que les son atribuidos. No importa cuál ni en qué orden. En este video señalo segmentos de aquellos que a mí me han influenciado.